Bienvenidos. Hoy es jueves 25 de junio del 2020 y el tema que vamos a trabajar se titula Preparamos nuestra presentación para la exposición. Fíjate en esta plantita. ¿Te llama en algo la atención? Así es. Fíjate en dónde está creciendo. Probablemente no sea el mejor lugar, pero aún así esta plantita ha crecido e incluso ha florecido. ¿Esta palabrita se te hace conocida? Resiliencia. Probablemente no es muy conocida. ¿Pero qué significa? La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. En los días anteriores has conocido historias de familiares sobre cómo se enfrentaron a retos y superaron las dificultades que se pusieron en su camino. Recuerda que nada es imposible. Durante todo este tiempo hemos escuchado diferentes historias de familiares y también de otras personas. Tome en cuenta todo lo trabajado durante estas 2 últimas semanas para las actividades del día de hoy y el día de mañana. Entonces, ¿qué haremos? El día de hoy nos vamos a preparar para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. Vamos a leer ahora nuestras metas del día de hoy. La primera nos dice localizar información del texto oral. Identificar el propósito de la exposición de una historia. Luego, vamos a explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición. Después, vamos a intercambiar ideas para preparar una exposición y finalmente vamos a escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. ¿Te diste cuenta del área que vamos a trabajar el día de hoy? Así es, trabajamos comunicación. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues nuestra cartucherita con colores, lápiz borrador y tajador, hojitas de reuso o quizás alguna fichita que tu maestra te pueda dar. No te olvides de la importancia de los acuerdos en casa para hacer un buen trabajo. Vamos a empezar leyendo este texto. Leonela, una estudiante de segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición de Leonela a continuación. Hola a todos. Voy a exponer la historia de familias que salieron adelante. Ellos son: en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y junto a su hermana ofrece platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. Ellos dicen que en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Khari. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir su ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras, que incluirán diseños en la producción. Te invito ahora a dialogar con un familiar y responder oralmente a las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo Leonela para presentar estas 2 historias? ¿Cómo crees que Leonela organizó su exposición? ¿Qué materiales ha preparado para su exposición? ¿Acerca de qué está exponiendo Leonela? ¿Y cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias?
Ahora dime tú, ¿alguna vez te tocó exponer algo? ¿Sobre qué tema expusiste? ¿Y cómo te fue? Antes de preparar tu presentación para la exposición, vamos a dialogar y vamos a responder a estas preguntas. La primera nos dice, ¿para qué haré la exposición? ¿Para qué crees? ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo te puedo dar una idea. Para compartir la historia de familiares y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Date cuenta que esta es la razón por la cual Leonela hizo la exposición. ¿Para quién haré la exposición? Para mi familia, amigos y maestra. Es lo más probable, ¿verdad? ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? Eso va a depender mucho acerca de las historias que pudimos escuchar durante las 2 últimas semanas. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero tú debes tener algunas ideitas, ¿verdad? Ahora vamos a preparar tu presentación para tu exposición. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a seleccionar y organizar la información de la experiencia de cambio de un familiar. Después, vamos a preparar los materiales para la exposición. Pueden ser notas, esquemas, imágenes o dibujos. Y finalmente, vamos a ensayar la presentación de la exposición. Lo primero que voy a hacer es seleccionar y organizar la información de la experiencia de cambio de un familiar. Para ello debo conversar con este familiar y recoger la información que me va a servir para mi exposición. Fíjate en este esquemita, tengo algunas preguntas que me pueden ayudar. La primera nos dice, ¿cuál es el título de tu exposición? Es sumamente importante colocarle un título y comenzar mi exposición diciendo, el título de mi exposición es... No te olvides de colocarlo en tu papelote o en lo que vayas a utilizar para la exposición. Luego me dice, ¿qué hiciste para obtener la información? Pues para ello he tenido que escuchar, he tenido que conversar con ese familiar, ¿verdad? Puedo retomar las historias de los 2 días anteriores en la que hemos conversado con familiares o volver a escuchar el relato de ese familiar. La tercera pregunta nos dice, ¿de quién es la experiencia que vas a exponer? Es sumamente importante mencionar a el protagonista o la protagonista de nuestra exposición. La siguiente pregunta es muy importante. ¿De qué trata esta experiencia? Por eso tengo acá 3 preguntas que me van a ayudar. ¿Cómo vas a iniciar? ¿Cuál es el cambio? ¿Y cómo vas a terminar? ¿Por qué? Porque es muy importante organizar las ideas que tengo. ¿Cómo inicio? ¿Cuál es el cambio que hubo con ese familiar, ese cambio en la experiencia? ¿Y cómo terminó? Y luego siempre es muy importante mencionar qué es lo que cambió en la historia de mi familiar. Los cambios que hubo son muy importantes. Y no te olvides de preparar tu saludo al inicio de tu exposición. Lo segundo que voy a hacer es preparar los materiales para la exposición. Puedes tomar en cuenta lo siguiente. Escribe el título para tu exposición en un cartel. Puedes utilizar el color que tú quieras. Elabora notas sobre la exposición. Reescribe el texto que vas a exponer. ¿Te acordarás que ya hemos escrito antes acerca de las historias de nuestros familiares? Pues es una forma de tenerlo ordenado. Organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición. Puedes fijarte en cómo lo hizo Leonela antes.
Finalmente, vamos a ensayar la presentación de la exposición. Tome en cuenta esto. Las ideas que voy a decir deben ser claras. Necesito que todos me entiendan. El volumen de mi voz debe ser adecuado, ni muy fuerte ni muy bajito. Todos me tienen que escuchar. Vamos a usar los materiales de una manera adecuada. Y la explicación que voy a dar no debe salirse del tema. También debes considerar lo que harás durante y después de tu exposición. Durante. Saluda a las personas a quienes dirigirás tu exposición. Presenta tu exposición con ideas claras. Usa un tono de voz adecuado. Y utiliza los materiales que has preparado. No te olvides de ellos. Después de la exposición, vamos a revisar cómo fue mi exposición. ¿Esta se entendió? ¿Usaste los materiales adecuadamente? ¿Te escucharon con claridad? Esas preguntas que viste después de la exposición son muy importantes, porque de esa manera más adelante voy a poder mejorar mi trabajito. Así también es importante poder evaluar lo que hice el día de hoy. Lee con cuidado y marca según corresponda. Y así hemos concluido con las actividades del día de hoy. Recuerda que esta solamente es la primera parte y mañana vamos a continuar. Prepara todo, ¿ah? Nos vemos mañana, cuídate mucho y mantén la distancia cuando salgas a la calle.